Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad, este espacio semanal que nos damos para conocer y compartir los principales conocimientos de la comunidad científica, las investigaciones, los desarrollos que se producen en nuestro país a partir de nuestro conocimiento. Hoy tenemos un programa realmente especial y creo que se va a prolongar esto de aquí a lo que resta del mes de noviembre con una cantidad muy valiosa y muy interesante de contenidos y algunos anuncios y noticias que bien valen la pena. Por ejemplo, les queremos contar que estuvimos hace unos días en el departamento de Rocha, en la zona de Lascano, recorriendo, gracias a la labor de los guardianes de los cerritos, ya les vamos a contar un poquito más de ellos, y de la comunidad de docentes e investigadores, del CURE, sobre todo el de Rocha, recorrimos los cerritos de indios de esa zona. Y no solamente pudimos comprobar con presencia en el lugar la cantidad de conocimientos, el desarrollo de esa cultura que pobló nuestro territorio o esa porción durante varios milenios, sino que hay noticias que llevan aún más atrás en el tiempo la presencia de estos constructores en territorio de Uruguay. Vamos a tener ese tema aquí hoy en Sobre Ciencia. Pero además, y como la ciencia siempre decimos lo mismo, ¿no? Es muy amplia, abarca muchísimas áreas del conocimiento. Vamos a hablar de patologías de cadera, vamos a hablar de lo que se hace en nuestro país, los últimos avances y desarrollos en un tema que afecta a muchísima gente. Y vamos para otro campo del conocimiento. Aceites de oliva, evaluación sensorial, qué es lo que se hace desde el conocimiento y con la participación de mucha gente para ayudar a un sector muy próspero de nuestra industria, de los sectores productores de la oliva, a mejorar el producto y a seguir ganando mercados globales. Y finalmente vamos a cerrar por este año el espacio en el que hablamos de nuestras plantas nativas, de nuestros yuyos, como decimos habitualmente, aunque hoy claramente no es un yuyo. Vamos a hablar de la pitanga, una planta que tiene propiedades en todas partes, asombroso realmente. Así que vamos a estar con eso en un ratito. Pero como siempre, arrancamos con las principales noticias científicas de la semana. Se inauguró en el hall de Facultad de Ciencias la muestra ARN for Export, una instalación sensorial que invita a descubrir el mundo invisible del ARN a través del arte. La muestra traduce el lenguaje científico al de los sentidos, combinando materiales diversos, fractales y un núcleo holográfico que recrean un viaje inmersivo al universo extracelular. La instalación propone una experiencia orgánica y envolvente donde el color, la luz y el sonido evocan la comunicación molecular y la poesía del descubrimiento. La iniciativa es realizada por el científico Pablo Danz y los artistas plásticos Nito Cilintano, Martina Buroni y Mariana Barraco. La exposición permanecerá abierta al público hasta fin de año. Continúan los espectáculos en Facultad de Medicina en el marco de los festejos por sus 150 años y la campaña de recaudación de fondos para la restauración de espacios patrimoniales. Este viernes 14 de noviembre a las 7 de la tarde, Gabriel Pelufo se presentará con su espectáculo Tangos y Milongas con la participación especial del maestro Julio Gobelli. En la oportunidad, Pelufo hará un recorrido íntimo por tangos y milongas que marcaron su vida con la fuerza interpretativa que lo caracteriza. Todo lo recaudado será destinado al proyecto de recuperación edilicia de la facultad. Las entradas se reservan a través del WhatsApp 092-698-447. El Laboratorio de Energía Solar cumple 10 años y lo celebra con la organización de las terceras jornadas académicas regionales en energía solar a realizarse en la ciudad de Salto los días 8 y 9 de diciembre. El evento busca reunir por primera vez en Uruguay a toda la comunidad de I+D en energía solar del país y la región. Uno de los objetivos de la jornada es poder realizar un mapa de actividades en energía solar en Uruguay y la región. El evento se va a realizar en el Centro de Visitantes de Salto Grande. La asistencia es gratuita, pero se solicita un registro previo. Más información en la web de Facultad de Ingeniería que vemos en pantalla. Ustedes saben que a lo largo del año, con una cadencia por lo menos una vez al mes, hemos venido hablando aquí en Sobre Ciencia sobre distintas plantas nativas de nuestro territorio y sus propiedades medicinales. Algunas fruto del conocimiento ancestral y muchas de ellas comprobadas
posteriormente a través de la aplicación del conocimiento científico y pasaje por laboratorio. Hoy vamos a cerrar este espacio por este año y nos vamos a detener en algo un poco más grande, porque siempre hablamos, bueno, de arbustos, plantas de determinado tamaño. Hoy directamente nos metemos con un árbol al cual conocemos por sus frutos, pero resulta, y acá realmente empiezo anticipando mi asombro, estamos hablando de una planta que tiene propiedades prácticamente en todas partes. Así que, sin más, Manuel Minteguiaga, bienvenido una vez más desde allá, desde Tacuarembó. ¿Cómo andás? Ahora, de nuevo tomaste distancia. Exacto, sí, ahora estamos un poquito más lejos. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo Bien, bien? bien, todo bien, todo bien. Manuel, yo lo que decía, cuando empecé a leer el material que nos preparaste para hoy, me sorprendí, te lo decía hoy en privado, porque ya no es solamente la pitanga fruta, sino que es una planta No. con propiedades en todas partes. Sí, es una auténtica farmacia viva, en realidad, Gustavo. Hay más de 20 propiedades descritas para esta planta que uno la conoce tradicionalmente por los frutos, ¿verdad? Aquellos frutos tan rojos, tan característicos. Sin embargo, tiene muchas propiedades bueno, ya iremos desglosando. O sea que la próxima vez que pase por un árbol de pitanga que hay a 2 cuadras de casa, además de arrancarle la frutita, me llevo un surtido. Sí, Caramba. sí, tal cual, tal cual, no, es así, porque en realidad, bueno, primero Sí. vamos A caracterizarla. decir el nombre, a caracterizarla, bien dicho. Estamos hablando de Eugenia uniflora, un árbol de 4 a 10 metros crece más o menos, es de la familia Myrtaceae, bien, y que tiene una cantidad de propiedades medicinales, bueno, asignados principalmente a las hojas, Gustavo, ¿está? Ok. Una cosa interesante que tiene actividades hipoglicemiante, bien, hipotensiva, hipolipémica, significa que disminuye la presión arterial, que disminuye el azúcar en sangre, disminuye también los lípidos, el colesterol también. Todo esto ha sido bueno, usado por la tradición popular. Pero como decía, hay más de 20 propiedades y generalmente siempre son las hojas o marginalmente en la corteza o raíces. Bien. Por ejemplo, también en raíces y en corteza se dice que es antidiarreica y que también sirve contra las enfermedades venéreas. Bien, después nos vas a contar de todo esto cuál es la parte que todavía es saber ancestral y cuál es la parte que ya ha sido comprobada, o por lo menos está en proceso de comprobarse en laboratorio. Sí, bueno, es una de las plantas en realidad, Gustavo, que más se ha comprobado. Ah, ok. ¿No? Esto es una cuestión bien interesante porque, ¿por qué decirlo? Porque no solo investigadores de América Latina están trabajando en esto, ¿verdad? Si bien es una planta que crece en Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, un poquito región de Bolivia, pero también se planta en muchas regiones, Gustavo. Entonces, por ejemplo, se planta en Asia, se planta en Estados Unidos por su fruto, es decir, por su capacidad ornamental, y entonces investigadores de todo el mundo han desentrañado misterios, ¿bien? Está bueno saberlo porque además, o sea, es oriunda de esta región del mundo, más allá de su adaptación. Sí. Exacto, es oriunda de aquí, pero se cultiva por la fruta y los televidentes estaban viendo que internacionalmente no se la conoce como pitanga, sino que se lo conoce como el cherry de Surinam, o sea, la cereza de Surinam, lo cual es bastante increíble, ¿no? Porque es ahí que se plantan extensiones de esta planta. Bueno, un poco la historia de Guayabo, ¿no? Que termina Sí. explotando comercialmente prácticamente en las antípodas. Tal cual. Y lo que decíamos de las propiedades que se ha comprobado por la ciencia, la parte hipotensiva se ha comprobado, Gustavo, en modelos in vivo e in vitro. Bien, como todas las plantas, la parte con ensayos humanos todavía son incipientes, bien, o ausentes. Bien. Se ha comprobado en modelos con ratas, bien, que baja la presión arterial a una dosis de 0,12 miligramos por kilo del extracto de hojas, bien, baja hasta el 47%. O Apa. sea, realmente es muy fuerte como hipotensiva. Bien, lo cual hace, se me ocurre que cuando alguien tiene al revés problemas de baja presión, lo mejor es que evite el consumo, ¿no? Totalmente, incluso al contrario, hay fármacos como la fenilefrina que se ha demostrado que cuando se lo aplica en modelos animales no tiene el efecto, porque, o sea, normalmente aumentaría la presión arterial, pero al dar pitanga inhibe y baja nuevamente la presión. O sea que funciona por arriba incluso de otro tipo de fármacos, su efecto Exacto, prevalencia. Perfecto. inhibición. Está bien. Vos hablaste de estas propiedades que tienen que ver con la presión arterial, hablaste del tema de la glucemia, hablaste también de otras propiedades no tan comprobadas vinculadas, por ejemplo, a trastornos digestivos.
Sí, al trastornos digestivos hay algunas que están sí comprobadas, por ejemplo, la parte más de antidiarreica, eso se ha visto por la contracción del duodeno, eso se ha comprobado un poco más, y después la tradición ha marcado otras que no se han comprobado todavía, como por ejemplo, tradicionalmente, como se le dice, empacho, ¿verdad? Que se utiliza esta planta como propiedades carminativas, ¿bien? Eso todavía está, e incluso como aparece ahí en el cartel, las propiedades contra el bronquitis, amigdalitis, todavía todo eso falta demostrar. Hay más de 20 propiedades que falta demostrar. Ahora, Manuel, a mí se me ocurre que con tanta potencia, digamos, farmacológica en estas hojas, no debería ser algo que uno tome hacia la distraída. No, como siempre hay que tener precaución, ¿verdad, Gustavo? Como cualquier planta medicinal. Sin embargo, esta planta tiene algunas cuestiones que se ha analizado su toxicidad y se ha visto que es muy baja toxicidad, ¿tá? En modelos crónicos y agudos, Bien, siempre en modelos animales. Y no hay que obviar que tiene una tradición de más de 300 años de uso. claro. Bien, Claro. eso para muchas plantas es importante. Claro, está bueno. Hay una advertencia con el tema de las mujeres embarazadas a quienes no se les recomienda el consumo. Bueno, como cualquier planta medicinal, eso también, pero esto responde a un hallazgo relativamente reciente publicado en una revista internacional que muestra que la dosificación en realidad tomando la infusión de pitanga, la mujer embarazada puede disminuir de peso, disminuir el apetito, bien, y puede haber ciertas malformaciones en el feto, Ok, bien. ok, con cuidado. Eso todavía se necesita más evidencia. Bien, y con relación al fruto, ¿qué podemos decir, Manuel? Porque todos los frutos rojos generalmente se los asocia con determinadas propiedades que tienen que ver con nutrición y demás. ¿Cómo sería el caso acá? Exactamente, como varios de los frutos tienen altísimo potencial antioxidante, tienen antocianinas, tienen carotenoides. Bien, hay un estudio de la Facultad de Química que demuestra que estos compuestos podrían ser como nutracéuticos, ¿verdad? Porque justamente tener esta posibilidad de evitar el estrés oxidativo. Así que va por ese lado básicamente. Pero los frutos, es pertinente decirlo, Gustavo, que en etnomedicina son muy poco empleados. Bien, cierro esta parte recordando a cosas que ya tuvimos en su momento sobre ciencia, que son las investigaciones del Instituto de Línea, del Instituto Nacional de Investigación Exactamente. tendiente a generar variedades que, bueno, puedan ser ya aprovechadas comercialmente y demás, ya que es un fruto, bueno, que tiene mucho potencial también en su sabor y aplicación en la gastronomía, ¿no? Sí, exacto. Y también en la Facultad de Agronomía, sobre todo en Salto, que también han tenido Bien. bastante trabajo relacionados con la selección de germoplasma de esta especie. Manuel, antes de irnos, hay tres cosas, dos que tenés que decir, no, una tenés que decir vos y dos tengo que decir yo, en cuanto a la gente a la que tenemos que agradecerle algo. Sí, bueno, nada, como es la última intervención del año, quería en este espacio reconocer al profesor Eduardo Alonso Paz, que fue un gran maestro para mí y ahora hace casi 10 años que nos dejó, y fue un gran propulsor de la aplicación racional de los yuyos, que nosotros decimos yuyo, en la medicina. Entonces quería hacer un homenaje, que este espacio sea un homenaje para él, Excelente, en Manuel. memoria. Bien, y de mi parte, primero que nada, y antes de agradecerte a vos, un saludo para Flora, tu hija, que sabemos que está siempre pendiente, pero yo no me quiero olvidar, además de Flora, de Aline, tu compañera, tu esposa, Sí. que es la responsable de una buena parte de las imágenes que usamos y además de muchos conocimientos. Ella también tiene la misma trayectoria académica que vos prácticamente y sabemos que juntos son dinamita en esto. Y sí, me traspasa la vertiente brasileña que no es banal. Está bien. Bueno, y finalmente, para despedirte, nuestro agradecimiento hacia vos por habernos Muchas gracias. compartido a lo largo del año todos estos conocimientos y bueno, y que aparte estás vinculado sobre ciencia desde el primer año en TV Ciudad, así que seguiremos en todas estas vueltas. Muchas gracias, Gustavo. El honor es mío de compartir espacio con ustedes tres y con toda la producción. Muy bien, cerramos con la pitanga por este año y la seguimos. Manuel Mitellaga, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, y yo me voy a ir, mirá, lo que siempre, ¿no? Lo acababa de decir, cómo pasamos de un tema al otro, pasamos del salpicón de noticias, ahora de las propiedades de la pitanga, y vamos a hablar de la salud humana, vamos a hablar de lo que tiene que ver con patologías de cadera. Alexandra, ¿cómo andás? Bienvenida, ¿Cómo andás, Alexandra Perroni. Gustavo? ¿Qué dice?
estás? Muy bien, muy bien. ¿Anduviste por el banco de prótesis? Sí, no es la primera vez, ya estuvimos cierto. en Sobreciencia en el banco de prótesis haciendo una nota justamente a la unidad de cadera que tenía en aquel entonces una investigación con el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Y hoy vamos a hablar también de la unidad de cadera, pero de las patologías de cadera. Y para eso nosotros entrevistamos al doctor Nicolás Morales, que él es traumatólogo. Él es especialista en cirugía de preservación articular de cadera y especialista en prótesis de cadera y de rodilla. Él trabaja en la unidad de cadera del Banco de Prótesis junto al doctor Justino Menéndez. Claro, que ya estuvo aquí en Sobreciencia. Que ya estuvo aquí en Sobreciencia. Exacto, sí. Y también en la clínica articular. Nosotros le preguntamos a Nicolás cuáles son esas patologías de cadera que hay, tanto las de nacimiento como las que pueden aparecer a lo largo de la vida, ¿no? En niños, en jóvenes y en adultos. Lo vemos. Respecto a las patologías que afectan más frecuentemente la cadera, se podrían dividir en la niñez, el nacimiento y en el adulto. Por amplia mayoría, por un tema epidemiológico de incidencia, los adultos de la tercera edad se llama, son los que terminan teniendo con mayor frecuencia compromiso de su cadera cuando ya la artrosis es manifiesta, se expresa clínicamente con dolor. Y se confirma simplemente con un buen examen físico y un estudio imagenológico muy simple que es la radiografía. Eso es por amplia mayoría lo más frecuente, que es el público que más manejamos. Luego está con las patologías que afectan el nacimiento, los niños, que son lo que se llaman displasias del desarrollo de la cadera, que son en el nacimiento, que están incluidas en nuestro plan de salud, que a todos los niños al nacer, a las 8 semanas de vida, se le hace una ecografía de cadera para justamente discriminar lo que se llama la displasia de cadera, un término muy amplio que se ha avanzado mucho en cuanto a su conocimiento, en cuanto a la patología, al enfoque de cómo se tiene que abordar esta patología, que no solamente se puede diagnosticar en la niñez, sino que luego, por hacer un resumen muy claro, hay displasias de cadera que son muy sutiles, que en esa ecografía a los 8 meses el pediatra que la realiza no se identifica porque es normal, entre comillas, esa ecografía. Y sí tiene una displasia ese paciente que se puede expresar en la adolescencia, en el adulto joven, o sea, antes de los 40 años, o se puede expresar ya a los 50, 60 años con una artrosis, que es la principal causa de artrosis, de desgaste de la cadera en pacientes jóvenes. A ver, la displasia se define como una alteración mecánica de la cadera que en los últimos años se ha identificado que es una patología tridimensional en el cual hay un acetábulo, un cotilo, que es lo que va a recepcionar la cabeza del fémur, y no hay una armonía entre ese acetábulo, ese cotilo, que es la cavidad que recibe la cabeza femoral. Hay muchas variabilidades de displasia de cadera, terminan dando una afección de distribución de cargas. O sea, es un tema 100% físico, de que una cadera que tiene un buen acetábulo, con una cabeza acorde para ese acetábulo, va a tener una distribución de cargas más armónica y esa cadera va a funcionar, entre comillas, normalmente durante la vida. Es como un auto que está alineado y esas cubiertas no se van a gastar. Siempre en estos temas de salud, ¿no? Cuando se puede hacer una prevención temprana o un diagnóstico temprano, todo cambia. Sí, bueno, esta prueba que se hace ahora de la displasia en niños, bueno, igual aún así algunos diagnósticos se pueden escapar porque no se puede ver en ese momento por la etapa de crecimiento del niño y se manifiestan más adelante. Y como explicaba Nicolás, hay muchos tipos de displasia, pero algo que resaltaba, ¿no?, en esto de la importancia de prestar atención al dolor. Él nos decía esto, dos conceptos muy claros: prestar atención al dolor y también ir a esto de que las personas con un problema en la cadera no tienen por qué convivir con el dolor, con lo avanzado que está la medicina hoy en día. Y esto incluye a las prótesis,
que también tuvieron su avance en la medicina, y es lo que nos explica en la segunda parte del informe de Nicolás. Un aspecto muy importante que ha cambiado en los últimos tiempos en los que nos dedicamos a la cadera es que el paciente no se debe acostumbrar a convivir con el dolor a nivel de la cadera. Todo dolor a nivel de la ingle, a nivel lateral, en el glúteo, posterior, a nivel de la región de la cadera, en la raíz del muslo, debe ser motivo de consulta, fundamentalmente cuando es un dolor que ya persiste en el tiempo. O sea que el dolor es un dolor que acompaña al paciente, puede ser diario, puede tener un ritmo de periodicidad, o sea, con ritmos claros en cuanto a asociado a alguna determinada actividad. El paciente muchas veces asocia que hace determinada actividad deportiva y luego de esto el dolor aparece, deja de hacer actividad deportiva, desaparece. Hay una infinita variabilidad de modos de presentación, pero lo que es importante es que el paciente tiene que identificar ese tipo de dolor independientemente de la edad que tenga. Más aún les diría que cuanto más jóvenes, más tienen que buscar consulta para hacer diagnóstico de esto. Otro concepto erróneo que lamentablemente uno se enfrenta cotidianamente en nuestras consultas es el concepto de que el paciente muchas veces nos refiere que le dijeron, o un vecino, o tienen acceso a esa información de que hay que esperar a tener cierta edad, mayor de 65 o a cumplir 70 años, para colocarse una artroplastia de cadera, o sea, una prótesis de cadera. Eso es otro concepto totalmente erróneo. No hay una edad estipulada para la colocación de una prótesis de cadera. Yo he tenido la necesidad de tener que colocar prótesis de cadera en pacientes de 19 años, de todo grupo etario, cuando es necesario. Cuando el paciente tiene un desgaste en su cadera, que ya no tiene cartílago articular, o que tiene una patología que no hay un buen funcionamiento de esa cadera, que le genera dolor, en muchos pacientes a edades muy tempranas está indicado hacer una prótesis de cadera. Esto viene de la mano a que las prótesis de cadera han evolucionado muchísimo en los últimos años. Hoy hay prótesis que pueden ser no cementadas, prótesis cementadas o prótesis híbridas. Nosotros en nuestro equipo colocamos prótesis híbridas. Esto es un dato estadístico puro. Una prótesis híbrida con un tallo pulido espejo cementado, un cotilo no cementado con una cabeza de cerámica y un polietileno de alta densidad, High Cross Link se llama. Esa prótesis, por estadística, a 35 años, en el 95% de los pacientes están sin necesidad de ser revisadas, o sea, sin necesidad de ser recambiadas. La sobrevida de esas prótesis son del 95% a 30 a 35 años. Interesante, y como bien quedó claro, algunos mitos o conceptos erróneos que no deberíamos seguir repitiendo. Claro, porque nos explicaba Nicolás que antes las prótesis eran de una pieza sola y hoy tienen muchas partes, y nos decía que los cirujanos pueden reproducir la anatomía de la cadera biológica de ese paciente, ¿no? Ajustando la prótesis a lo que el paciente necesita. Y una cosa muy importante es, justamente nos cuenta en la próxima parte del informe las cifras de operaciones en el banco de prótesis. Y hay que recordar que el banco de prótesis es un lugar justamente para lo que tiene que ver con prótesis de cadera y de rodilla, que todos los uruguayos podemos acceder, del que tenemos que estar orgullosos de tenerlo a través del Fondo Nacional de Recursos. Y nos cuenta justamente la cifra en 2024 que se hicieron de prótesis de cadera y también de rodilla. Lo vemos. Como ya ha sido publicada en el año 2022, uno de los trabajos que se hizo en el Journal of Bone, que es una de las revistas más importantes a nivel de medicina en la traumatología, dio que la prótesis de cadera era la cirugía más satisfactoria tanto para el paciente como para el cirujano por los scores de satisfacción funcional, de cumplir los objetivos de quitar el dolor y un montón de elementos más, y por la baja incidencia de complicaciones. Bueno, nosotros en el banco de prótesis realizamos al año, estos son registros en base al Fondo Nacional de Recursos del 2024, se realizaron
alrededor de 1.700 prótesis entre cadera y rodilla, de las cuales de esas 1.700, el 65% de ese número eran cirugías de cadera específicamente. Y ahí las cirugías de cadera de prótesis pueden ser por fractura, por artrosis. En su enorme mayoría hay un menor porcentaje de recambios o revisiones de las prótesis cuando tienen la necesidad de ser cambiadas. Que esto es importante, un concepto que yo aprendí cuando arrancaba en mis orígenes y fue mi mentor, que es el doctor Menéndez, que la prótesis elige cuándo colocársela de forma primaria el paciente en base a la clínica, en base al dolor. Obviamente que no tiene posibilidades de elegir cuando hay una fractura del cuello del fémur, que también hay indicación de prótesis, pero la indicación de cuándo revisar, cuándo recambiar esa prótesis, la debe realizar el cirujano, decirle al paciente, independientemente de que el paciente no esté con dolor. Hay muchos pacientes que no están con dolor, que están perfectos, y uno le tiene que decir por elementos radiológicos que esa paciente necesita ser recambiada. Y esto es importante, este concepto, porque el recambio, la evolución natural de esas prótesis, cuando ya tienen elementos de desgaste, nosotros que nos dedicamos a la cadera, sabemos cuál es la evolución natural, y es clave acá poder revisar esa prótesis en estadios precoces que hacen un recambio mucho más sencillo, más amigable y con una tasa de éxito mucho mayor, a dejarse estar y hacer recambios cuando ya hay una situación muy compleja, muy comprometida del stock óseo, que es el hueso, que hacen que la revisión y los recambios sean mucho más complicados. Bien interesante, Alexandra. Sí, vamos a resumir los conceptos clave. Las personas no tienen por qué convivir con el dolor, tienen que ir justamente a poder ver por qué les duele. ¿Y cuál es la manera de abordar su patología, ¿no? Exactamente, y ha evolucionado mucho lo que tiene que ver con las prótesis y todo para justamente hacer que las personas puedan vivir sin dolor. Y vamos a decir que le preguntamos a Nicolás cómo podemos hacer para prevenir. Claro. Y nos dijo lo que encontramos cada vez más: ejercicio, 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 ¿no? Muy bien. Vemos en la pantalla, estamos viendo cómo comunicarse con el banco de prótesis, con la clínica articular y también con el Instagram de Nicolás Morales. Excelente. Bárbaro, Alexandra, muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Pausa en Sobreciencia, ya volvemos. Segundo bloque en Sobreciencia, nos vamos a meter en un tema sabroso, porque mal que bien a todos nos gusta disfrutar de un buen aceite de oliva, y hay que reconocer que de un tiempo a esta parte la calidad de la producción de nuestro país ha ganado muchísimo en distintas variedades, en el cuidado de la producción, en esos parámetros que definen un producto de alta cocina, de alta calidad culinaria. Y hay mucho de ciencia en eso, porque no es solamente plantar el olivo y seguir un procedimiento. Hay evaluaciones, hay mucho aporte de investigación y finalmente, no menor, la opinión de las personas, lo que sería una evaluación sensorial. ¿O no? Daniela, ¿cómo andás? Bienvenida. Buenas, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bárbaro, la introducción ya casi dice todo, pero hay un montón más para contar. A ver, yo lo condimenté un poco. Me parece muy bien. Vamos a hacer chistes de esto y nos vamos barranca abajo. Bueno, no, pero hoy vamos a hablar de un lugar, sobre todo en la Facultad de Química, porque eso es lo que nosotros también queremos contar, no solamente lo del aceite de oliva, queremos hablar de qué es justamente la evaluación sensorial de alimentos y bebidas, pero vamos a hablar de un lugar en la Facultad de Química donde en realidad los sentidos son los protagonistas, ¿no? Y no solamente son los protagonistas, sino también son las herramientas de trabajo, sobre todo el gusto y el olfato, ¿no? En este área el gusto y el olfato están, también la vista, ¿no? Pero están como en su máxima expresión para funcionar justamente como la herramienta para hacer este trabajo, ¿no? ¿Qué es probar alimentos y bebidas? Simplemente porque sí, porque nos gusta, a todos nos gustaría ese trabajo, ¿no? Que te paguen por eso, maravilloso. Pero en este área... Miren, ya me doy. Claro.
En este área donde bien dijiste que hay mucha ciencia, no solamente están los sentidos, no solamente es probar alimentos y bebidas, también hay percepciones sobre la calidad de un producto y información que después ayuda a orientar, por ejemplo, el desarrollo de productos. Ahí nos vamos acercando un poco a este lado más científico de la evaluación de alimentos. Y justamente hoy el informe va a tratar del aceite de oliva, pero vamos a recorrer ese camino de la evaluación. Y por eso entrevistamos a Adriana Gámbaro, que es directora del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Química, a donde pertenece el área de evaluación sensorial, porque por supuesto le quisimos preguntar qué es la evaluación sensorial y en qué consiste. Esto está en el primer bloque. La evaluación sensorial es algo que hacemos nosotros en forma innata. Vos cuando vas a comprar, por ejemplo, una blusa, una tienda, ¿qué haces? La mirás, ves si te gusta el diseño, el color, la tocás, la arrugás. O sea, estás usando tus sentidos para evaluar algo. Cuando te ponen un alimento adelante, también usas todos tus sentidos, el olfato, la vista, el tacto, el oído, el gusto, para evaluar ese alimento. ¿Qué hacemos nosotros acá en Facultad de Química? Llevamos eso que el ser humano hace naturalmente al nivel de una metodología científica. Trabajamos con todo para lograr datos lo más objetivos posibles y hacemos además análisis estadístico de los resultados para lograr con una cierta confianza que esos resultados sean válidos. ¿Válidos para qué, por ejemplo? Para desarrollar un producto. Vamos a pensar en el desarrollo de un producto que empieza a veces con la concepción de una idea. ¿Tiene necesidad el uruguayo de ese producto? Nosotros tenemos técnicas de evaluación sensorial justamente para evaluar la generación de ideas, para desarrollar el concepto del producto, para ver si ese producto realmente va a tener cabida en nuestro mercado, antes de meternos en el laboratorio a hacer propiamente dicho el desarrollo del producto. Después nosotros tenemos técnicas sensoriales donde vamos evaluando las características de ese producto, por ejemplo, de las distintas formulaciones, con más azúcar, más especias, menos especias, distintas texturas, y vamos evaluando sensorialmente como si fuera un instrumento analítico. Evaluación sensorial podemos hacer de todo tipo de alimento. Nosotros, además de alimento, también hemos trabajado con cosméticos, por ejemplo. Se puede trabajar con fármacos, se puede trabajar con perfumes, se puede trabajar con tabaco. Hay dos grandes áreas de trabajo, lo que se llaman las metodologías analíticas, que son llevadas a cabo por jueces sensoriales entrenados. Y después las metodologías afectivas, que son llevadas a cabo por consumidores. ¿Qué es un juez sensorial entrenado? Es un individuo que tiene habilidades sensoriales superiores al promedio de la población. O sea, percibe más los gustos, tiene mejor memoria olfativa, o sea, está más capacitado para evaluar los atributos sensoriales de los alimentos. ¿Seré yo un juez sensorial o no? Depende de muchas cosas, depende de las características fisiológicas de cada uno, con cuántas papilas gustativas nacemos, nuestra composición de la saliva y hasta de nuestra genética. Pero uno puede desarrollar esas habilidades sensoriales con trabajo, con esfuerzo, probando. Y por otro lado tenemos los consumidores, el consumidor común y corriente, como cualquiera de todos ustedes, que lo que te hace es decir si le gusta o no le gusta el alimento, o sea, la aceptabilidad. Sin saber nada, sin estar entrenado, sin tener habilidades especiales. Simplemente dice, me gusta o no me gusta.
Bueno, Dani, hasta acá una primera aproximación y es como ver y ya tener ganas de probar. Totalmente, totalmente. Bueno, acá empezamos a transitar un poco de la mano de Adriana este camino más científico de la evaluación sensorial, que incluye diferentes pasos, de hecho, ¿no? O sea, no es solamente la percepción, sino que tiene, como ella estaba diciendo, incluso hasta jueces entrenados, o sea, que tienen una metodología de trabajo, y después consumidores, que también tienen no entrenamiento, pero sí directrices sobre qué observar. No es, a veces es me gusta, no me gusta, pero otras veces tienen que dar algunas características. Y justamente, ¿en qué instancias dan esas características? ¿Cómo son los pasos para hacer la evaluación sensorial de los diferentes productos? Esto es lo que vamos a conocer en la segunda parte del informe. Maduro con notas verdes. Sí. Mayoritariamente. Verde y maduro. Bien. Amargo. 4,5. Bueno, ¿en qué consiste una evaluación sensorial? Consiste en mirar, evaluar todos los atributos visuales del alimento, tocarlos para evaluar los atributos manuales de textura manual, olerlo para evaluar atributos volátiles, aromas y olores, y después ponerse el alimento en la boca y evaluar en la boca textura bucal, aromas, sensaciones como picante, pungente y sobre todo gustos: dulce, ácido, salado, amargo y umami. El G01. Frutado de aceituna. 4,9. 4,5. 5. ¿Y qué tiene que ver esto de evaluación sensorial con la química? Bueno, los sentidos nuestros son químicos. Por ejemplo, los olores que nosotros percibimos son moléculas volátiles que están en el aire cuando inhalamos, llegan al receptor y estimulan un nervio y nos llevan una sensación al cerebro que, ay, esto es olor a tomate. También los gustos. Los gustos son compuestos químicos que se disuelven en la saliva, llegan al poro gustativo, estimulan células gustativas y nos mandan una información al cerebro con la cual decimos, ah, esto es dulce, salado, ácido o amargo. ¿Qué resultados podemos obtener de la evaluación sensorial? Si trabajamos con jueces, los jueces nos van a dar una medida analítica de la intensidad de un atributo. Como les dije como ejemplo, la acidez. Cuán ácido. Y se trabaja con un grupo de jueces sensoriales que generalmente son de 8 a 12. Entonces, esos individuos, cada uno marca en una boleta la intensidad de lo que está evaluando y después se hace un promedio, una desviación estándar y si son varias muestras, otros análisis estadísticos. Con los consumidores con una escala evalúan el agrado del alimento. Generalmente se usan escalas hedónicas de 9 puntos que van de me disgusta muchísimo a me gusta muchísimo. Y aparte de defectos, nadie encontró defectos, ¿no? No, estaba limpio. Completamente limpio. Un poquito penita rancio y metálico. ¿Qué podemos hacer con evaluación sensorial? A ver, primero contarles que nosotros en Facultad de Química tenemos 2 paneles de jueces sensoriales estables. Uno es para evaluar la calidad comercial del aceite de oliva. Es un panel que funciona desde el año 2012. Y después tenemos otro panel para evaluar la calidad sensorial de la leche en polvo que exporta nuestro país a Cuba. Ese panel funciona desde el año 2006. Además, tenemos muchos proyectos de investigación, sobre todo proyectos de desarrollo de productos para empresas, que también los jueces sensoriales ayudan en los desarrollos a través de distintas técnicas analíticas, descriptivas, etcétera, etcétera. Y siempre los desarrollos de productos terminan con un estudio con consumidores para ver si el producto que desarrollamos gusta o no gusta, obviamente. Hay algo que ya hablamos alguna vez acá en este programa y es que a veces la gente asocia la palabra química. Dice, no, este alimento tiene químicos y como que fuera algo que no está bien. Exactamente. Es todo químico, son esos químicos que nos hacen disfrutar los aromas, los sabores. Me encantó la explicación. Exactamente. Sí. Adriana ya resumió perfectamente todo el contexto científico que tiene esta evaluación, ¿no? Los compuestos químicos que
estimulan los sentidos, ¿no? Los receptores que tenemos en el organismo para sentir un sabor, percibir un olor, los compuestos volátiles. Bueno, todo eso hace que esos jueces entrenados después adjetiven, claro, ¿no? Lo que sienten, ¿no? Porque no es solamente decir me gusta, no me gusta, sino es ellos decir, ¿no? Darle nombre a lo que perciben, ¿no? Si es rancio, si es ácido, si tiene sabor a naranja o siempre tomate. es subjetivo, además, ¿no? Pero Totalmente. bueno, ayuda a acercarse a esa búsqueda. Pero lo más objetivo posible es justamente esta cuestión de darle este contexto científico a la evaluación. Exacto, ¿no? sí. Pero bueno, esto era para un poco, para llegar al meollo del asunto, que es el aceite de oliva, en este caso, que es uno de los productos con los que trabajan en el área de evaluación sensorial de la Facultad de Química, que es un producto, como bien dijiste, que en la última década, quizás un poco más, en Uruguay ha tenido un desarrollo muy importante, el aceite de oliva, estamos hablando, que ha ganado incluso hasta premios internacionales, ¿no? Y en la facultad, en esta área de evaluación, existe un panel de cata de aceite de oliva, que es el que, bueno, es un servicio que se presta a los productores de aceite de oliva para chequear su calidad y eventualmente ver de desarrollar nuevos productos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, para hablar justamente de en qué consiste la evaluación sensorial de un aceite como el de oliva, hablamos con Ana Claudia Ellis, que es coordinadora del panel de cata de aceite de oliva de la Facultad de Química, que nos contó entonces el paso a paso de la evaluación del aceite de oliva. La evaluación de aceite de oliva nosotros lo hacemos con un grupo, un panel, que somos por lo menos 8 integrantes. ¿Y cómo evaluamos ese aceite de oliva? Bueno, en primera instancia, el color no es un parámetro de calidad, por lo tanto el color no se evalúa. ¿Y cómo hacemos para que no nos influya? Porque somos personas. Entonces lo que hacemos es evaluarlo en estas copas de vidrio, con un vidrio reloj y codificadas. Entonces al juez, al catador, no le va a llegar ninguna información de lo que va a evaluar. En una primera instancia hacemos una parte olfativa. Una vez que terminamos la parte olfativa, o sea, de nariz, anotamos todas las sensaciones que percibimos en una boleta y luego pasamos a la parte bucal. Esperamos, porque el aceite de oliva, a diferencia de muchos otros alimentos, lo que hay que hacer es tragarlo, ¿sí? No se puede escupir. Entonces, una vez que percibimos todas las notas, ahí anotamos y, bueno, terminamos la evaluación de este aceite y pasamos a consumir lo que se denominan borradores, que es lo que nos elimina la sensación de esta muestra para poder pasar a evaluar la siguiente. ¿Qué borradores podemos usar? Por ejemplo, manzana verde, yogur apenas endulzado, agua y bueno, y esperar el tiempo porque hay aceites que son muy amargos y muy picantes. ¿Qué es lo que buscamos en un aceite de oliva? Lo que tratamos de buscar en un buen aceite de oliva son atributos positivos. Lo que queremos que sí aparezcan es el frutado, el amargo y el picante. Esos son los atributos positivos, los que queremos que aparezcan. Y por otro lado tenemos los defectos o atributos negativos, que son los que no queremos que aparezcan y que si aparecen, dependiendo de la intensidad en que aparecen, va a ser la calidad del aceite. Por ejemplo, el rancio. El rancio es porque el aceite está viejo. Una vez que nosotros evaluamos, emitimos un informe y ese informe se lo damos al productor. Muchas veces al productor eso le sirve saber qué tipo de defecto tiene para saber dónde tienen que mejorar. Bueno, y además de todo esto que tiene que ver con lo que consumimos, porque este resultado llega a nuestras mesas a la larga, también hay otras maneras de interactuar con. Claro, porque ahí también se dedican a la formación, tanto a las personas que van a la Facultad de Química como al público general. Allí hacen cursos, por ejemplo, de especialista en quesos, té, café y sommelier de aceite de oliva, entre otros, algunos abiertos al público que se
llenan enseguida. Bueno, hay que estar atentos al Instagram de Facultad de Química porque ellos publican, pero es que los publican y se llenan en el acto. Total, y también hacen servicios, o sea, empresas que tengan productos para desarrollar. Por ejemplo, me contaba Adriana que trabajan para una empresa de helados de Uruguay que lo ayudaron a desarrollar el helado igual de rico, pero sin los sellos de alto en grasa y alto en azúcar. Buenas cosas, las cosas buenas de la química. Gracias, Dani. Hasta la semana que viene. Pausa, nos vamos al departamento de Rocha, a Las Canas, nos vamos a los Cerritos de Indios. Nos gusta mucho ir a los lugares en los cuales la ciencia se está desarrollando. Tenemos todos muy fresco el recuerdo de lo que fue la cobertura que tuvimos la suerte de hacer aquí en Sobre Ciencia de Uruguay Sub-200. Pero hay un montón de sitios en el territorio nacional, además de los laboratorios, aquellos que hemos visto siempre en nuestro programa, los lugares de trabajo científicos, también nos gusta ir a campo. Tuvimos una hermosa oportunidad el sábado pasado de acompañar una recorrida por los Cerritos de Indios que están cerca de la localidad de Las Canas, en el departamento de Rocha, puntualmente en lo que se conoce como el conjunto García Ricci, porque la historia del Uruguay milenario se está escribiendo en este momento y a cada momento. Es impresionante cómo se genera un nuevo conocimiento y cómo la gente se suma, porque a esta recorrida no solamente la acompañaron, la guiaron investigadoras e investigadores del CURE, del laboratorio del LAPU, el laboratorio de paisaje, el laboratorio arqueológico de paisaje de nuestro país, sino también los guardianes de los cerritos, jóvenes estudiantes del Liceo de Las Canas que armaron un grupo porque no solamente quieren aprender sobre lo que tienen patrimonialmente impresionante en esa zona y en mucha porción de nuestro territorio, sino también aspiran a que esto sea un motor de desarrollo para su región y vaya si tiene potencial. Pero al principio tienen las cosas. Estuvimos ahí, estuvimos recorriendo, participamos de una visita guiada con gente de la región, con estudiantes del CURE, del Centro Universitario de la UDELAR, allí del este de nuestro país, y nos guió nada menos en nuestro grupo que la arqueóloga Camila Gianotti, quien es una de las personas que más viene trabajando desde hace muchísimo tiempo en el conocimiento de los cerritos de indios de nuestro país y la historia que cuentan. Así que vamos a ahorrarnos más introducción y vamos a empezar a compartir lo que fue este recorrido y les pido que atiendan a la cantidad de información que nos hable de una cultura que durante milenios se desarrolló en nuestro país. En toda la zona de Cebollatí, San Luis, Laguna Merín, hay más de 1000 cerritos y casi me atrevería a decir que estamos casi en el entorno de los 2000, ¿no? Entre todo lo que es desde la costa hasta Cebollatí y toda esta zona, casi ya estamos en torno a unos 2000 cerritos conocidos. Conocidos quiere decir que los hemos podido ubicar con GPS, localizados. Hay muchos más que todavía no han sido mapeados. Acá en la zona de India Muerta vamos a ver que los conjuntos más o menos tienen como un patrón similar, ¿no? Son conjuntos en la zona de bañado, digamos, en la zona baja. Los conjuntos tienen entre 8 y 15 cerritos. Y en cada conjunto vamos a ver que siempre hay al menos 2 cerritos muy grandes en altura y grandes en planta. Bueno, en este conjunto estamos frente a uno de esos cerritos que en este caso mide 4 metros de altura, este cerrito que vamos a recorrer. Este cerrito tiene unos 4000 años. Los cerritos son construcciones antrópicas hechas totalmente por los pueblos indígenas
que los construyeran a lo largo del tiempo. No se construyeron de una sola vez, ¿no? Son construcciones que tienen diferentes momentos, episodios constructivos y de uso, y entonces el volumen del cerrito va creciendo no solo por la acreción, ¿no? Por la acumulación intencional de tierra, sino por la vida misma encima de los cerritos. Los cerritos más altos, los más visibles, los más monumentales, están siendo elegidos como lugares ceremoniales, funerarios, desde hace unos 3.000 años a esta parte. Vamos a ver que los cerritos más chiquitos, de menores alturas y en menores dimensiones, que aparecen en el entorno de estos cerritos altos, también estamos viendo que son más recientes, que tienen unos 1.600, 1.800, 2.000 años, y que muchos de ellos han sido usados para cultivar. Entonces, cuando estamos en un conjunto de cerritos, ¿qué vemos, no? Vemos que hay estructuras que son cementerio, hay estructuras que son como huertos elevados, otras que fueron usadas como lugares habitacionales para las casas. Entonces, ¿frente a qué estamos? Una comunidad. Una comunidad. Funcionaron como aldeas, ¿no? Aldeas, lo que nos habla de vida en comunidad, ¿no? De grupos que están viviendo más o menos de forma permanente. Nosotros, por las evidencias que tenemos, creemos que no eran grupos totalmente sedentarios y fijos y que permanecían ahí por el resto de sus vidas, sino que eran seminómades. Eran seminómades o semisedentarios, podríamos decir. O sea, viven en comunidad, viven en aldea, lo que no quiere decir que ese grupo o esa aldea en determinado momento, dentro de, no sabemos la frecuencia, pero dentro de un tiempo X pues, se podría mover hacia otro lugar. Esta era la visita, la parte de la recorrida que, como decíamos, venía siendo guiada por Camila Gianotti del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay. Pero, ¿de qué región geográfica hablamos puntualmente cuando nos referimos a los cerritos de indios del departamento de Rocha? Y tenemos un mapa para ilustrar que son, ella lo decía, ¿no? Casi 2.000 cerritos relevados. Acá vemos que hay una gran concentración en un entorno que tiene que ver con la proximidad de la Laguna Merín, aunque también hay cerritos detectados en otras partes. Vemos que incluso al sur hasta de la propia Laguna de Rocha, hay otros en el entorno de otros espacios, pero sobre todo esta gran concentración que tiene que ver, como decía la arqueóloga Gianotti, con lo que se ha podido detectar hasta ahora, lo que no quiere decir que estos sean todos los cerritos del departamento de Rocha. Y allí en el punto que está marcado con la letra A en el mapa, se lo llegan a ver porque está muy chiquito, es donde estuvimos, donde están registradas estas imágenes en el conjunto García Ricci, tal su nombre. Recordemos que muchos de estos cerritos también han sido ya destruidos y es bueno tenerlo presente. Hay relieves que son muy pequeños, que han caído bajo lo que fueron los trazados de canales, la explotación agropecuaria de los terrenos, la agricultura, los arrozales. Hay cosas que se han perdido irremediablemente y urge cuidarlos a los que hay para evitar que sigamos destruyendo un patrimonio inconmensurable. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de ombúes, vamos a hablar de la fertilidad artificial de la tierra, las creencias, y vamos a escuchar al principio a Dylan, que es uno de los guardianes de los cerritos y que nos comparte sus conocimientos. Cuenta de que el ombú está puesto en la punta del cerrito porque justamente los conectaba con el cielo, con sus familiares fallecidos, con todo esto de la vida después de la muerte. Ellos creían mucho en esto, tenían mucho simbolización de esto de la vida después de la muerte, de las personas fallecidas. Y bueno, justamente el ombú lo que hacía era conectarlos con sus antepasados fallecidos. Es un interrogante para nosotros qué hacen tantos ombúes en los cerritos más altos en esta región. Es un tema, es una pregunta de investigación
que aún estamos por responder, ¿no? Digamos, responder con distintos tipos de aproximaciones más científicas de investigación, pero lo que sí sabemos que para muchos grupos indígenas sudamericanos los ombúes eran y son árboles sagrados. Por ejemplo, para los mocoy, de estos que hablábamos del Chaco, el ombú es el árbol que conecta el cielo con la tierra, también como traía Dylan, ¿no? A través del ombú se asciende y se transcurre y se discurre por la Vía Láctea. ¿Qué hacen estos ombúes aquí arriba de los cerritos cuando sabemos que no es un árbol típico de estos ecosistemas inundables, ¿no? Que el monte nativo de los cerritos es un monte propio, específico y único de los cerritos, que tiene especies de distintos tipos de montes, ¿no? Los montes clásicos que conocemos, monte de ribereño, monte serrano, pero que aparecen asociados acá en los cerritos con una distribución y un ensamblaje propio, lo cual nos plantea la idea de que hay una nueva categoría de monte en el país, que es el monte de los cerritos. ¿No lo que es? Esta transformación, esta arquitectura ha generado un suelo, una bioconstrucción que tiene unas características especiales en cuanto a fertilidad, a porosidad, ¿no? A materia orgánica, y que hoy en día los suelos de los cerritos son unos suelos que ni siquiera intentándolos reproducir, hoy en día logramos llegar a reproducir los suelos con esa fertilidad y con esas características. Para que tengan una idea, los cerritos tienen, por ejemplo, niveles de fósforo de 500, 600, 700 partes por millón de fósforo, cuando el suelo circundante tiene 25 partes por millón. Tal vez tenga que ver con esto algo que nos contaban, que una gran parte de la tierra de la que están hechos los cerritos proviene de los tacuruces, de los hormigueros que hay en los alrededores, tierra que fue quemada y luego colocada, lo cual le da esa solidez estructural y esas propiedades químicas, esa fertilidad que tal vez tenga que ver con eso. Pero ya vimos entonces, ¿no?, que hace milenios, muchos, el pueblo de los constructores de cerritos, y los vamos a llamar así, a falta de otra mejor denominación por ahora, nos dejó arquitectura monumental. Nos dejó urbanismo, transformó el paisaje, practicó la agricultura, manipuló los suelos para hacerlos más fértiles, pero hay más cosas que vamos a ir compartiendo más adelante. Yo ahora quiero compartir, y ya en el último tramo de este informe, otro mapa, porque nos vamos a desplazar, vamos a dejar el departamento de Rocha y nos vamos al departamento de Tacuarembó, al este. Esto que estamos viendo acá son los bañados que tienen que ver con el curso del río Yaguarí. Hay varios puntos arqueológicos marcados, pero nos vamos a detener en el punto que tiene la letra B, el punto Castro. ¿Por qué? Porque allí se acaba de registrar, y cuando digo se acaba estoy hablando de un trabajo científico muy reciente, la construcción humana más antigua conocida para Uruguay. En esta región, también densamente cubierta por cerritos de indios, como veíamos en el mapa, la ciencia de nuestro país acaba de determinar un registro que nos lleva aún más atrás en el tiempo. Estamos hablando de 5.600 años de la primera construcción humana que hoy conocemos en el territorio de lo que hoy es nuestro país. La arqueóloga Cristina Cancela nos va a contar cómo el Uruguay milenario se remonta cada vez más atrás en el tiempo. Bueno, las dataciones que obtuvimos de las últimas intervenciones, en la base se intervinieron 4 cerritos y en la base de uno de ellos obtuvimos la datación de 5.600. 5.600 años antes del presente. Antes del presente. Al momento sería la más antigua y bueno, se dio en este caso en el departamento de Tacuarembó cuando lo que se tenían como el foco más reciente del fenómeno era Rocha, lo que se conocía hasta el momento. Esos cerritos que intervenimos en Tacuarembó están dentro de un conjunto que es de 80 estructuras que están emplazadas ahí en la planicie del arroyo Yaguarí. Entonces estimamos que ese lugar se estuvo poblando durante más de 5.000 años, con las mismas formas de habitar, las mismas formas constructivas, las tecnologías constructivas. Entendemos eso como
como un fenómeno de que es socialmente y ambientalmente sostenible. Estamos hablando de una cultura que se desplegó durante ¿cuánto tiempo en este territorio? Y durante más de 5.000 años. Bueno, continuada, si tenemos esa fecha de Tacuarembó de más de 5.500 años, y hasta entrada a la conquista, hasta el 1600, por ejemplo, las dataciones, tenemos dataciones de microrrelieves ahí, conjunto de microrrelieves que se interpretaron como sitios para cultivar, que son del 1600, o sea, ahí está ya entrada la conquista. Bueno, hablamos, ¿no?, de un registro conocido de más de 4.000 cerritos, pero investigados no llega ni a un 1%. O sea, de intervenciones así arqueológicas y en las que podamos tener datos cronológicos contextualizados, porque muchas cronologías también se obtienen por muestreos por taladro, entonces tampoco puedes contextualizar muy bien de dónde proviene. Entonces hay muy poca información. Pero bueno, nuestra hipótesis es que sí, que es un fenómeno que se puede extender a mucho antes y que es una continuación de las fechas que se tienen de primer poblamiento. Dentro de 2 programas de Sobre Ciencia vamos a volver a hablar de cerritos de indio, vamos a ver todo lo que sabían de astronomía, supera lo que uno puede imaginarse en lo previo, el grado de desarrollo, insisto, de una cultura que durante 50 siglos, lo decía la arqueóloga Cancela, se desarrolló sin solución de continuidad en el territorio de lo que hoy es Uruguay. Vaya si habrá cosas para conocer de este Uruguay milenario y de este grupo de trabajo que tiene base, por un lado, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, aquí en Montevideo, y por otro, en el CUR, en el Centro Universitario del Este. Cerramos Sobre Ciencia. La semana que viene tenemos otro programa y luego vamos a volver a hablar de cerritos de indios. Gracias. Nos vemos acá en TV Ciudad.